Era el 18 de junio de 2014. Un helicóptero de la Guardia Civil de España se encontraba realizando tareas de prevención de incendios sobre el pinar en la Serra d'Oeixe, a Veiga. De un momento al otro, el piloto observó algo sumamente extraño entre la maleza, que brillaba demasiado. Bajó el helicóptero para ver de qué se trataba y vio un automóvil parcialmente quemado. Esto le pareció realmente muy sospechoso. Aquella zona era de difícil acceso y ni siquiera los cazadores tenían permitido ingresar. El hombre dio aviso a la Guardia Civil, que 2 días después logró ingresar a la zona. Entre la maleza, vieron el automóvil, que aunque le habían quitado la matrícula, sabían a quién pertenecía. Era de un agricultor que había desaparecido 4 años atrás, cuando salió de su casa ubicada en la aldea de Santoalla, a 18 kilómetros de aquel sitio. Los agentes comenzaron a sospechar lo peor, y poco después, sus miedos se volvieron realidad. Los restos del sujeto desaparecido fueron encontrados muy cerca del auto. También había unas grabaciones, por demás polémicas. En las mismas, la víctima decía que alguien estaba planeando quitarle la vida. Era esa misma persona la que lo había llevado a ese lugar recóndito. ¿Cuál era la razón para hacerlo? La única certeza era que quien hubiera llevado a cabo el crimen conocía aquel pinar como la palma de su mano. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Corría la década de 1990. Un joven llamado Martin Berfonder se había escapado de su natal Alemania porque no quería hacer el servicio militar. Se consideraba pacifista y estaba muy interesado en luchar por un mundo mejor. Así fue como llegó a la ciudad de Ámsterdam, ubicada en Holanda, su nuevo destino. Allí asistió a una protesta en contra del derrumbamiento de un antiguo vecindario, donde unos magnates planeaban construir un lujoso complejo de edificios. En medio de la manifestación, conoció a una joven llamada Margot Paul y el flechazo fue automático. Al poco tiempo de empezar a salir se casaron y durante algunos años vivieron una vida normal, con trabajos comunes. Pero en 1997 decidieron que estaban cansados de la bulliciosa ciudad. Entonces se les ocurrió una idea: mudarse al campo y montar su propia granja ecológica. Allí empezarían una nueva vida, rodeados de tranquilidad y aire puro. Cuidarían animales, cultivarían su propia huerta y hasta levantarían su propio negocio. El mismo consistiría en hospedar a personas y enseñarles a crear una granja desde cero, a cambio de que trabajaran en sus tierras. Luego de recorrer algunas ciudades de Europa, en mayo de 1997, encontraron el lugar ideal. Se trataba de una aldea llamada Santoalla do Monte, ubicada dentro del municipio de Petín, en la provincia de Orense, España. El sitio estaba encastrado entre montañas y su único acceso era una pista angostosa sin asfaltar, completamente alejado de todo, como los Berfonder querían. Pero había un problema: la aldea estaba prácticamente abandonada, llena de casas en ruinas y con apenas una iglesia, también en mal estado. Solo había una familia viviendo allí, los Rodríguez González. Estaba integrada por Manuel, Jovita y sus 2 hijos, Juan Carlos y Julio. Este último vivía en Petín, el pueblo más cercano, pero iba todos los días a la aldea para trabajar en el campo. Los padres también tenían otros 2 hijos, que ya no vivían con ellos. Al instalarse, Martín tuvo que reconstruir una de las casas abandonadas desde cero. Cada tanto viajaba a Holanda para ganar algo de dinero, ya que todo lo que tenían ahorrado lo gastaban en preparar la granja. Durante el invierno no podían plantar y estaban prácticamente incomunicados, ya que no había internet. A pesar de esos obstáculos, con el correr de los meses, los Berfonder consiguieron poner a pleno su negocio.
Margo creó una cuenta de Facebook para contactar posibles huéspedes, mientras que Martín compró un automóvil gigante, modelo Chevrolet Blazer, importado de Estados Unidos, que había sido un tanque del ejército. Lo necesitaban para bajar a Petín, a hacer las compras o usar internet, ya que los terrenos eran peligrosos. Al principio, Margo y Martín vivieron sin mayores problemas, con el negocio prosperando y manteniendo una buena relación con los Rodríguez. La familia vecina les enseñó cómo adaptarse a la aldea y llegaron a invitarlos a comer a su casa. Los siguientes 13 años, todo marchaba excelente, con cada vez más clientes y ambas familias en armonía, hasta que de un día para el otro, la envidia comenzó a pesar más. Los Rodríguez comenzaron a soltar sus vacas para llevarlas de noche a los cultivos de los Verfonder, con intención de que se los comieran. También abrían su gallinero y les robaban el butano, un suplemento del gas que en la aldea no había. El hombre intentó hablar de forma tranquila con Manuel y su familia, pero no sirvió de nada. Parecían estar recelosos con la idea de que otra gente ganara dinero a costa de su misma tierra, y además, no les gustaba para nada que los Verfonder hospedaran a extranjeros. No querían gente ajena al lugar. La situación empeoró aún más cuando a principios de 2009, una empresa eólica llegó a Santoalla do Monte. Al encontrar primero a Martín, hablaron con él sobre unos negocios que querían hacer. Los mismos consistían en instalar unos molinos de viento cerca de la aldea, en un monte comunal. A cambio les darían 6,000 euros al año. El hombre no entendía lo que le estaba diciendo, ni por qué le pagarían dinero. El representante le explicó que la aldea tenía este monte comunal, un pinar de casi 500 hectáreas, con muchos recursos madereros que explotar. Pertenecían a todos los habitantes de Santoalla, y las ganancias de lo que se hiciera allí debería ser repartido entre ellos. Allí se hacían talas de árboles cada cierto tiempo, necesarias para el ecosistema. La empresa encargada de hacerlo los plantaba luego en otra zona. Estas talas daban un ingreso a los comuneros de 72,000 euros cada vez que sucedían. Todo esto figuraba en el estatuto de los comuneros, algo que la mayoría de las aldeas tienen. Los Rodríguez estaban claramente quedándose con todo ese dinero. Martín estaba atónito, no solo por los negocios, sino también porque no entendía cómo la aldea estaba tan destruida, y él estaba arreglando solo, poniendo dinero de su bolsillo. Y encima los Rodríguez tenían la decencia de enojarse cuando lo hacía. Martín cayó en la cuenta de que sus vecinos le habían enseñado muchas cosas, pero que jamás les habían contado respecto a eso. Entonces fue a hablar con Manuel y le pidió entrar en este estatuto. El dinero lo utilizaría principalmente para reformar la aldea. Después de una gran pelea que no llevó a ningún acuerdo, Martín y su esposa realizaron un reclamo para beneficiarse también de los derechos de los montes. A partir de entonces, los Rodríguez y los Verfonder comenzaron a tener disputas constantes, al punto en que la Guardia Civil debía acudir a Santoalla para separarlos. Finalmente la justicia acabó dándole la razón a Martín y pudo entrar en el estatuto de los comuneros. Por ende, se beneficiaría de las talas de árboles y futuros proyectos en la zona. Pero los Rodríguez no se rindieron. Estaban disgustados y apelaron la sentencia. Esta fue la chispa que encendió la verdadera disputa. Desde ese momento, la tensión no dejó de crecer y los Rodríguez se empeñaron en hacerles la vida imposible a los Verfonder. Les envenenaron las cosechas, los amenazaron con quitarles la vida y los increparon de todas las maneras posibles. Incluso llegaron a dejar casquillos en la puerta de su casa. Entonces Martín pensó en un plan de defensa. Se compró una cámara de video para grabar todo lo que ocurría y habló con periódicos, revistas y noticieros. A todos les mostró las cintas y calificó lo que le estaba sucediendo como un terrorismo rural. Incluso le entregó los discos duros a la periodista Silvia Pontevedra, que fue a visitarlo a Santoalla, donde se podía ver claramente a Manuel, diciéndole que lo asesinaría si no se iba de la aldea. A pesar del miedo que imponía Manuel,
Lo cierto es que cuando denunció su situación en los medios, Martín advirtió que quien lo ultimaría sería Juan Carlos, el hijo menor. Este padecía una discapacidad mental y se comportaba como un niño, pero a la vez andaba por todos lados con una escopeta. Poco después, Martín llevó las pruebas que fue documentando a un juzgado. También instaló cámaras alrededor de su casa para intentar guardar memorias gráficas de los intentos de robos, sabotajes y demás amenazas. Pero los Rodríguez no pararon. Llegaron a descuartizarles el ganado, a robarles sus pertenencias e incluso a golpear a Martín. El 4 de diciembre de 2009, una sentencia firme obligó a los Rodríguez a considerar a Martín un comunero más a todos los efectos. Después de aquella resolución, el hombre comenzó a tener más miedo que nunca de sus vecinos. Pero mudarse no era una opción, porque tanto él como su esposa habían invertido todo su dinero en la aldea. Entonces Martín le dijo a Margo que se fuera de viaje a Holanda por un tiempo. En uno de aquellos viajes al país europeo, Martín acompañó a su esposa y aprovechó para contratar un seguro de vida, cuya única beneficiaria sería ella. Estaba más seguro que nunca de que algo malo le sucedería. La mañana del 19 de enero de 2010, Martín, de ya 52 años, salió de su casa en Santualla a bordo de su Chevrolet Blazer. Le dijo a los 6 huéspedes que había en ese entonces que haría algunas compras en Petín y que luego regresaría. Martín casi nunca bajaba al pueblo, a menos que fuera realmente necesario, y cuando lo hacía, pasaba muy poco tiempo allí. Por ende, cuando pasaron las horas y no regresó a Santualla, los huéspedes se preocuparon. Sin embargo, prefirieron no meterse en sus asuntos y esperaron a que volviera. Pero pasaron 2 días y no había ni señales de Martín, así que telefonearon a Margo, que seguía de viaje en Holanda, visitando a su familia. La mujer les pidió que acudieran a la Guardia Civil, por lo que 2 de los huéspedes interpusieron una denuncia por desaparición. A partir de entonces, comenzó una incansable búsqueda, por tierra y aire, para encontrar a Martín. Paralelamente, Margo viajó en auto desde Holanda hasta España, cada vez más preocupada. Después de recabar algunos testimonios en Petín, los agentes supieron que Martín efectivamente había llegado al municipio. Algunos vecinos lo habían visto parado en un cibercafé de Arrúa que frecuentaba para usar el internet. La policía incluso pudo acceder a su cuenta de email y chequear que había enviado correos a un huésped que llegaría pronto a la granja. También revisaron las grabaciones de las cámaras del supermercado o barco, donde se le podía ver comprando algunos productos. Más tarde, Martín había realizado algunas tareas administrativas y visitado a su amigo Antonio, que era chapista y tenía un taller. Este hombre testificó que había notado a Martín muy preocupado y ofuscado, ambas cosas por una misma razón: el acoso de parte de los Rodríguez. Por último, al mediodía de la desaparición, los vecinos de Petín vieron el coche de Martín yendo en dirección a Santualla. Para ese entonces, la Guardia Civil barajaba la posibilidad de que hubiera tenido un accidente de auto. La aldea estaba en una zona muy montañosa y de difícil acceso, además de que era enero y todo estaba cubierto de nieve. Entonces se llamó a un equipo de rescate, que fue con perros y helicópteros, para buscar a Martín, pero no lo hallaron ni a él, ni a su automóvil o a sus pertenencias. Como las bolsas de las compras que había hecho, la desaparición involuntaria tampoco era una posibilidad, ya que no hubo movimientos bancarios en la cuenta de Martín, ni tampoco accedió a su correo desde el día de su desaparición. Margo estaba cada vez más impaciente, y lejos de creer en la posibilidad de un siniestro o de una fuga, les contó a los agentes lo que pensaba que realmente había pasado. Dijo que hacía tiempo que su marido tenía problemas con los vecinos y que incluso lo habían amenazado. Realmente creía que podrían estar detrás de su desaparición. La Guardia Civil revisó las denuncias anteriores de Martín y accedió a investigar a los Rodríguez. Tanto Manuel como su esposa e hijos negaron tener algo que ver con la desaparición. Si bien a los agentes les causaba cierta desconfianza, no tenían ninguna prueba para arrestarlos.
Durante los siguientes meses, la policía buscó a Martín por tierra, mar y aire, sin ninguna pista. Se hicieron numerosos recorridos por los alrededores de Santuaya, incluida una búsqueda con georradar, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. El caso no solo se volvió mediático dentro del país, sino alrededor del mundo. Peter de Brist, un famoso investigador televisivo holandés, cubrió la desaparición de Martín. Lo mismo hizo Geoffrey Gray, especialista en crímenes sin resolver del New York Times. A pesar de la repercusión, los años pasaron y el caso se enfrió. La Guardia Civil ya no creía en la posibilidad de que Martín hubiera sufrido un accidente de tránsito, pero tampoco encontraron su cuerpo. Margot siguió sola adelante con el proyecto de la granja, cuidando de la tierra, alimentando a los animales y recibiendo a los huéspedes, pero cada día era más difícil. Tenía que convivir con la incertidumbre de qué había pasado con su marido. Incluso llegó a pensar que la había abandonado para irse con otra mujer, porque era lo que los Rodríguez le decían, pero en el fondo sentía que no solo estaban mintiéndole, sino que realmente le habían hecho algo. Si bien las búsquedas nunca pararon, cada vez eran menos, porque eran costosas, hasta que un día, el hallazgo que todos esperaban se daría recién 4 años después, y por mera casualidad. El 18 de junio de 2014, un helicóptero de la Guardia Civil que se encontraba realizando tareas de prevención de incendios sobre el Pinar en la Serra do Eixe, a Veiga, ubicado a 18 kilómetros de Santuaya, el piloto divisó algo extraño que brillaba entre la maleza. Era sumamente llamativo que hubiera un objeto en esa zona, ya que ni siquiera los cazadores iban allí. Llegar era sumamente difícil, sobre todo en vehículos, además de que había todo tipo de animales peligrosos. Al acercarse, el piloto observó un terreno en forma de triángulo, donde las empresas de tala de árboles debían plantar luego de talar otros. Finalmente, cuando el helicóptero descendió, el piloto pudo ver de cerca el objeto brillante. Se trataba de un vehículo parcialmente calcinado, disimulado entre algunos pinos. No se había quemado del todo, porque había un cortafuegos, es decir, un espacio de varios metros, para que en caso de incendio, el fuego no se propagase. El piloto dio aviso a la Guardia Civil, que recién 2 días después consiguió bajar al sitio. Allí vieron que el coche quemado era el Chevrolet Blazer, en el que Martín había abandonado su vivienda. Probablemente la nieve había dificultado la combustión completa, y hubo algo que llamó sumamente su atención. Le habían quitado la matrícula. Dentro del vehículo no había ni rastros del hombre desaparecido. Cerca, los agentes encontraron unas marcas de una hoguera, donde, según interpretaron, se habrían intentado eliminar pruebas. También hallaron unos discos duros, que contenían las grabaciones que Martín hacía a diario para acusar a los Rodríguez, y un ordenador portátil, chamuscado. Luego se toparon con restos de tela junto al coche, que podrían corresponder a la ropa de Martín, así como de una carcasa de un móvil. Lo extraño era que el hombre había dejado su teléfono en casa cuando desapareció. Según recordaba a su mujer, el caso era a todas luces un homicidio. La Guardia Civil continuó rastreando la zona, y un perro adiestrado para localizar huesos y sangre humanos encontró entre la maleza lo que quedaba del cuerpo. Estaba a 95 metros de donde apareció el coche. En un paraje del municipio de Aveiga había un cráneo en varios trozos, una tibia y huesos diminutos. El resto del cuerpo había sido probablemente comido por animales salvajes. Ese mismo día, las autoridades avisaron a Margot del hallazgo de restos óseos. Se extrajo ADN para cotejarlo y comprobaron que pertenecían a Martín. Margot enterró a su esposo dentro de Santuaya, exactamente donde él le había dicho que lo colocara si le sucedía algo, al lado de un árbol que le gustaba mucho. El crimen parecía haber sido premeditado, no solo por la forma en que se hallaron el vehículo y las pertenencias, sino por el sitio elegido. El victimario seguro pensó que nadie pasaría por la zona en mucho tiempo. Era oficial. Martín no se había fugado, sino que había sido asesinado. Solo quedaba encontrar al autor o autores del crimen.
Para los agentes era evidente que los Rodríguez eran sospechosos. Tenían en su contra las grabaciones de Martín que se habían hallado en el lugar, y el móvil era claramente el pleito por los derechos de propiedad del monte vecinal. Además, contaban con unas 400 entrevistas, tantas como la mitad de la población de Petín, sobre la caótica relación entre la víctima y sus vecinos. Pero no era suficiente para arrestarlos. Entonces pensaron en una estrategia para investigarlos de a poco. 2 agentes de la Guardia Civil acudieron a la aldea para intentar reconstruir la ruta que tuvieron que recorrer los asesinos hasta llegar al lugar del crimen, a 18 kilómetros de Santoalla. Durante los primeros días, hablaron con Jovita, que se mostraba calmada. Juan Carlos, por otro lado, tenía una actitud muy distinta a la de su madre. No quería hablar con los agentes y se paseaba con una escopeta. Finalmente los agentes resolvieron acudir a la aldea vestidos de campesinos. Le dijeron a Juan Carlos que querían indicaciones y él les ofreció servirles de guía, ya que conocía el lugar como la palma de su mano. Ese mismo día, luego de ganarse su confianza, los agentes le pidieron que les mostrara la zona del hallazgo de su vecino. Juan Carlos aceptó y fue con ellos hasta la zona de pinos. Mientras tanto, los policías intentaron hacerle caer, halagando su escopeta. Juan Carlos les comentó que tenía alrededor de 500 cartuchos en el monte y que jamás fallaba con un arma automática. Los agentes simularon sorpresa y en ese momento, el hombre soltó la lengua. Confesó con total naturalidad haber cometido el crimen diciendo: «El holandés llegó, venía como un loco, pero yo cogí la escopeta y le disparé». Si bien era una confesión, no se trataba de algo legal, por lo que luego de aquella charla, los agentes acudieron a la casa de los Rodríguez para hablar con el hermano mayor. Pensaban que él podía decir algo más concreto. Julio acabó derrumbándose y contó su versión de lo sucedido. Relató que el 16 de enero de 2010 se encontró el automóvil de Martín, con el cuerpo de este tirado encima del volante sin vida. El motor estaba aún caliente. No tardó en pensar que aquello traería problemas a su familia, ya que todos en la zona sabían de su disputa. Debido a esto, decidió deshacerse del cuerpo. Se subió al asiento del conductor. Fue hasta Aveiga, la zona donde luego se encontró el cuerpo, por el camino más difícil. Una vez allí, tiró el cuerpo en un terraplén, donde pensaba que pasarían años sin hallarlo. Incluso creyó que los restos podrían ser completamente comidos por los animales salvajes. Luego consiguió leña para incendiar el coche y las pertenencias de Martín. Acto seguido, se fue caminando los 18 kilómetros que lo separaban de su casa. Supuestamente, no tenía ni idea de que era su propio hermano quien había cometido el crimen. La policía no creyó firmemente en sus palabras. Era demasiado extraño que hubiera realizado el camino de vuelta caminando y sin ayuda. Lo más probable era que Julio hubiera conducido el auto de Martín, mientras que Juan Carlos iba en el suyo. El sábado 28 de noviembre de 2014, ambos hermanos fueron arrestados y quedaron en prisión preventiva. El tiempo transcurrido desde el homicidio y el hecho de que no se hubieran hallado la mayoría de los restos óseos de Martín impidió conocer las causas concretas que determinaron su deceso. La única información concisa que la policía tenía era la dada por el antropólogo forense Fernando Cerrulla. Este explicó que el disparo fue perpetrado por un arma calibre 12, que es potencialmente devastador si se produce en áreas vitales. Fue así que la policía llevó a cabo una reconstrucción parcial de lo sucedido. El 16 de enero de 2010, Juan Carlos se topó con Martín, que se encontraba en su coche, y le disparó un tiro por la ventana, que provocó su fallecimiento inmediatamente. Luego, Julio se encargó de encender el auto y llevarlo hasta Aveiga, donde le prendió fuego. El problema era que no tenían forma de asegurar si Julio realmente sabía que su hermano había cometido el crimen, si lo habían planeado juntos, si era la mente maestra detrás de todo, o si realmente lo hubiera descubierto de casualidad. El jurado se encargaría de dictaminar hasta qué punto estuvo implicado. En mayo de 2015, Juan Carlos cambió su declaración inicial y negó haber asesinado a Martín.
e incluso haberse encontrado con él en la fecha de su desaparición. Su defensa alegó que padecía una discapacidad intelectual psíquica del 65% y que tenía la mente de un niño de 7 años. Incluso agregaron que se inventó la confesión debido a su personalidad infantil. La fiscalía se decidió finalmente por la versión en que Julio únicamente se topó con el cuerpo de Martín por casualidad y encubrió el crimen para que no lo relacionaran con su familia. Quedó acusado por el delito de encubrimiento, por lo que el fiscal pediría la aplicación del artículo 454, que le eximiría de responsabilidad por ser familiar. Para Juan Carlos, por otro lado, la fiscalía solicitó 17 años de prisión por el delito de asesinato, aunque alegó que si en el devenir del juicio, la prueba acreditaba que el crimen fue pactado entre los dos hermanos y que los dos, por lo tanto, eran coautores, propondrían que Julio fuera condenado también a 18 años de cárcel. Manuel pasó los años posteriores al arresto de sus hijos sumamente paranoico, llevando a que muchos se preguntaran si no fue él quien realmente orquestó el crimen. La periodista Silvia Pontevedra, que siguió el caso desde el principio, expresó en el diario El País que Manuel habría instigado a Juan Carlos a ultimar a Martín, aprovechándose de su condición mental, pero nunca llegó a ser juzgado, ya que falleció antes del juicio. Lo mismo ocurrió con Jovita. Recién el 18 de junio de 2018 comenzó el juicio por jurado popular. Juan Carlos se pasó todas las audiencias llorando, pero no logró conmocionar a los presentes. La fiscalía dejó muy en claro que estaba acostumbrado a cazar animales y a utilizar armas de fuego. Margo, por su parte, subió al estrado para hablar acerca de su marido. Relató que era una persona sumamente pacifista y que solo deseaba vivir tranquilo en Santoalla. Sentía que era su lugar en el mundo y añoraba enseñar a otros a vivir de la naturaleza. También relató cómo los Rodríguez los habían amenazado durante años por el dinero del monte comunal. El abogado de Juan Carlos expresó que su cliente distinguía el bien del mal, pero que no tenía la capacidad de premeditar. Padecía una discapacidad psíquica que acentuaba la impulsividad de sus acciones, además de dificultar la comprensión de las consecuencias de sus actos. El crimen se debió a un arrebato, por lo que pedía que la acusación se cambiara por homicidio involuntario. Finalmente, Juan Carlos fue condenado a 10 años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 50.000 euros a Margo. Por su parte, Julio fue declarado culpable de ser cómplice del crimen, y como la ley lo eximía de responsabilidad penal por parentesco, no fue apresado, aunque sí tenía prohibido acercarse a Margo y a la aldea de Santoalla durante 11 años y 5 meses. Sus animales y su casa tuvieron que quedarse exactamente como estaban. En 2019, Juan Carlos empezó a gozar de permisos que le permitían pasar algún fin de semana con su familia. Todo comenzaba a quedar atrás, o al menos así fue, hasta que en 2022 se estrenó una película de ficción titulada Asbestas, dirigida por Rodrigo Sorogoyen. La misma cuenta la historia de un agricultor francés en Galicia que, por su negativa a vender sus terrenos a una empresa eólica, acaba siendo asesinado por 2 de sus vecinos. Recién al final de la película, los espectadores descubren que la historia estaba inspirada en hechos reales. La cinta ganó 9 premios Goya y fue una de las películas más vistas y mejor valoradas del año. Con el crimen nuevamente en boca de todos, muchos europeos recordaron el documental del caso, estrenado en 2016. Se llamaba Santoalla y había sido realizado por los cineastas Andrew Becker y Daniel Merer. Ese último era productor de la NBC, que llegó a Santoalla el mismo día en que desapareció Martín. Durante 82 minutos, relataban hasta dónde podía llegar la avaricia y el odio que enfrentó a las dos familias. Contaba con testimonios de los mismísimos sentenciados y con el de Margo. También se mostraban las cintas que grabó Martín, donde se podía ver que era muy consciente del peligro que corría. En la actualidad, Santoalla sigue siendo la misma aldea pequeña y recóndita, a la cual Martín y Margo llegaron para empezar una nueva vida, pero ya no viven 2 familias allí, sino únicamente Margo. Continúa criando animales y cosechando en la granja,
además de recibir la visita de algunas personas, muchos de ellos jóvenes estudiantes, que quieren vivir una experiencia en la naturaleza. En una entrevista al medio El País, aseguró que para ella Santoalla sigue siendo el paraíso y quiere quedarse ahí para siempre, junto a los restos de su marido. Si bien el caso está completamente cerrado, sigue generando algunas interrogantes. Lo cierto es que Martín se cansó de denunciar las amenazas que los Rodríguez perpetraron en contra de él. Si la Guardia Civil hubiera intervenido antes, probablemente el agricultor hoy estaría con vida. Parece que al tratarse de una aldea pequeña, las autoridades no consideraron que el asunto fuera lo suficientemente importante y pensaron que quizás ambas familias podrían arreglar sus problemas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.